Buenas tardes a todos, bienvenidos a este espacio de estudio de la Torá. Hoy, finalizando el mes de diciembre de nuestro calendario secular, estamos en el mes de Tevet, de acuerdo al calendario hebreo. Acabamos de pasar por el ayuno del 10 de Tevet, donde recordamos el inicio del asedio de Nabucodonosor a Jerusalén. Eh, y pues, por supuesto, recordamos los pecados de Israel que generaron ese asedio y la posterior destrucción del templo, de lo cual debemos pues, ser conscientes, ¿no? Ese es el objetivo de la historia, ser conscientes para arrepentirnos de esos pecados y no volver a caer en los mismos. Bien, hoy estamos en la Parashat número 11, ya casi acabamos el libro de Génesis, la próxima semana acabamos. Y hoy estamos en una parte bien interesante de la historia de José que queremos compartir con ustedes. Vamos a orar allí donde estamos. Oremos. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito eres tú, eterno Dios nuestro, soberano del universo, que nos has santificado con tus mandamientos y también nos has ordenado con respecto al estudio de las palabras de la Torah. Como siempre, Señor, lo hacemos, pedimos que estas palabras de la Torah sean gratas en nuestra boca, como dice el salmista, y también en las bocas de todo el pueblo de Israel. Que tanto nosotros como nuestros descendientes, y también los descendientes de nuestros descendientes y todos los descendientes de tu pueblo Israel, seamos conocedores de tu Torah, seamos conocedores de tu nombre en aras de ella misma. Gracias, Señor, porque nos has escogido entre todas las naciones y nos ha otorgado la Torah. Nos aferramos a esta Torah como al árbol de vida, sabiendo, Señor, que a través de ella podemos llevar frutos. Danos sabiduría, ilumínanos. Bendice, Señor, cada las personas que están aquí presentes. Las necesidades las ponemos en tus manos, Señor, de acuerdo a tu voluntad. Responde, Señor, nuestras oraciones, nuestras peticiones. Seguimos orando, Señor, en este momento por la pandemia, Señor, para que, si es tu voluntad, pueda parar esta pandemia en el mundo. Escucha las oraciones de todos tus hijos que se elevan desde diferentes países, culturas, denominaciones, pidiendo perdón de sus pecados y también, Señor, porque para esta plaga en el mundo. Pero, Señor, sabemos que tienes un propósito y uno de ellos es que estamos aquí reunidos. ¿Quién sabe si no hubiera llegado la pandemia, estuviéramos reunidos aquí estudiando Torah? Gracias, Señor, porque tienes planes para nosotros. Lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de tu Hijo Yeshua. Amén. Amén. Bien, vamos a ir al libro de Bereshit, al libro de Génesis, capítulo 44. Vamos a arrancar desde el versículo 18. Voy a pedir a un voluntario, vamos a usar hoy voluntarios para leer y vamos comentando para que tengamos la historia en la cabeza. Un voluntario va a leer desde Génesis capítulo 44, desde el versículo 18 hasta el versículo 34, que finaliza el capítulo. Allí arrancamos justo después de que los hermanos de José habían vuelto a Egipto. Recuerden que ya habían ido una vez y José les dijo, ustedes son espías, ¿qué hacen aquí? Así que los empezó a probar así como ellos lo trataron a él de espía y lo metieron en ese hoyo. José también, o Yosef, los trata de espías, los empieza a probar a ver si han cambiado su corazón, así como lo hace Yeshua con nosotros, así como lo vimos en la semana pasada. Los hermanos, pues finalmente los pone en la cárcel, luego los saca, deja solo a Simeón, ellos se van a donde su papá, le dan las noticias que si no va Benjamín, no va a soltar a Simeón. Finalmente, como se le acaba la comida, Jacob dice, está bien, vayan con Benjamín a pesar de que era su hijo favorito, ¿no? El que no quería soltar. Y llegan con Benjamín, José los recibe, les da comida y cuando se están yendo aparece la copa de Yosef en uno de los sacos, precisamente en el saco de Benjamín, cuando iban de regreso. Así que los detienen, los cogen nuevamente presos y José en este momento le dice a sus hermanos, yo solamente voy a tomar a Benjamín como preso porque él fue el que tomó la copa, sabiendo que también era una prueba porque José había puesto la copa en el saco de Benjamín. Estamos en ese momento de la historia y aquí va a pasar algo bien interesante. Entonces, un voluntario que nos lea del versículo
18 hasta el 34. Listo. Entonces Judá se acercó a él y le dijo: ay, señor mío, te ruego que permitas a tu siervo decir una palabra a oídos de mi señor y no se encienda tu enojo contra tu siervo, pues tú eres como el faraón. Mi señor preguntó a sus siervos: ¿tenéis padre o hermano? Y nosotros respondimos a mi señor: sí, tenemos un padre anciano y un hermano joven, pequeño aún, que le nació en su vejez. Un hermano suyo murió y solo él quedó de los hijos de su madre, y su padre lo ama. Tú dijiste a tus siervos: traédmelo, pues quiero verlo. Y nosotros dijimos a mi señor: el joven no puede dejar a su padre, porque si lo deja, su padre morirá. Y dijiste a tus siervos: si vuestro hermano menor no viene con vosotros, no veréis más mi rostro. Aconteció pues que cuando llegamos a mi padre, tu siervo, le contamos las palabras de mi señor, y dijo: nuestro padre nuestro padre, volvé a comprarnos un poco de alimento. Pero nosotros respondimos: no podemos ir si nuestro hermano va con nosotros. Iremos, porque no podremos presentarnos ante aquel hombre si no está con nosotros nuestro hermano menor. Entonces tu siervo, mi padre, nos dijo: vosotros sabéis que 2 hijos me dio a luz mi mujer. Uno de ellos se fue de mi lado, y pienso, de cierto, que fue despedazado. Hasta ahora no le he vuelto a ver. Si ahora os lleváis también a este y le acontece algún desastre, haréis que con dolor desciendan mis canas al Seol. Ahora pues, cuando vuelva yo a tu siervo, mi padre, y si el joven no va conmigo, como su vida está ligada a la vida de él, sucederá que cuando no vea al joven morirá. Y tus siervos harán que con dolor desciendan al Seol las canas de nuestro padre, tu siervo. Como tu siervo salió afiador del joven ante mi padre, diciendo: si no te lo traigo de vuelta, entonces yo seré culpable ante mi padre para siempre. Por eso te ruego que desde ahora tu siervo en lugar del joven, como siervo de mi señor, y que el joven vaya con sus hermanos, pues ¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven? No podré, por no ver el mal que sobrevendrá a mi padre. Muchas gracias. Muchas gracias a mi papá. Bienvenida aquí, Melvita, que ya la vi entrar allí. Entonces, este primer capítulo y toda esta porción que vamos a leer aquí, hasta el capítulo 47, se llama Vayigash. Vayigash precisamente por el verbo que aparece en el versículo 18. El verbo donde dice Judá se acercó, precisamente significa Vayigash, significa acercar. Ahora, hay algo bien interesante en esta parte, en esta sección, cuando Judá se acerca. Sucede algo extraordinario que vamos a ver aquí a continuación. Fíjense que tanto Génesis 44, 18, Judá se acerca. También si miramos en Génesis 45, 4, José también, cuando se da a conocer a sus hermanos, les dice: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Hay algo bien interesante en ese verbo vayigash. Cuando se acerca, suceden cosas extraordinarias. No solamente eso, encontramos en el Brit renovado, en el Nuevo Testamento, en el libro de Marcos. Allí puse los textos también para que los vayamos viendo y los tengamos de referencia. Fíjense que el Señor también les dijo a sus discípulos, dice, y comenzó a enseñarle que era necesario que el Hijo del Hombre que era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar. Algo aquí le estaba diciendo José importante, que recuerden que José es un símbolo o es un prototipo de Yeshua. Así como José o Joseph le está diciendo a sus hermanos: estoy vivo, acérquense, mírenme, estoy vivo. Le está diciendo algo mucho más concreto, diciéndoles: miren que yo estoy hablando hebreo, fíjense en mi acento, escuchen mis palabras. De la misma manera,
Yeshua también les quería decir algo a sus discípulos. Vamos a Hechos capítulo 7, versículo 13, en ese majestuoso sermón de Esteban. Dice que en esa segunda ocasión, en ese segundo encuentro, Joseph se dio a conocer a sus hermanos y fue manifestado a Faraón el linaje de Joseph. Fue precisamente en la segunda ocasión en que se encuentran Joseph con sus hermanos que él se va a revelar. Recuerden que ya había habido una primera vez. Joseph estuvo con sus hermanos y ellos no lo reconocieron. Ya vimos en la lección de la clase pasada que así como cuando Yeshua vino por primera vez a esta tierra, sus hermanos no le reconocieron. Allí vimos algunos textos que nos indican esto. Pero para el fin del tiempo, sus hermanos le reconocerán. Es más, vemos aquí a Judá o a Yehudá, que es la tribu que representa al pueblo judío, que se acercará al Mesías antes de que el Mesías se revele como tal. Eso es algo bien interesante que nos muestra la historia de José, que el pueblo judío, y es lo que esperamos también, que tanto cristianos como judíos se acerquen al Mesías, y Judá lo hará antes de que el Mesías se revele. Eso está en una profecía. Vamos a ir a buscarla en Ezequiel, capítulo 37. Ezequiel, capítulo 37, desde el versículo 15. Dice la escritura, espero todos lo tengan, Ezequiel 37:15, vino a mí palabra de Adonai diciendo, hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él, para Judá y para los hijos de Israel, sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él, para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel, sus compañeros. ¿Y qué le dice después? Júntalos, Vayigash, ¿cierto? Acércalos, el uno con el otro, para que sean, ¿qué? Uno solo, y serán uno solo en tu mano. Recuerden que en este momento el pueblo del norte, lo que se conocía como Israel, Efraín y las demás tribus, habían caído en idolatría, por tanto, habían venido las consecuencias de su pecado. Asiria había venido con sus ejércitos y los había esparcido por toda la región y estaban dispersos, han vuelto dos reinos. Y aquí le está diciendo el Señor a Ezequiel que serían uno solo. Versículo 18. Y cuando te pregunten los hijos de tu pueblo diciendo, ¿no nos enseñarás qué te propones con esto? Diles, así ha dicho Adonai el Señor. He aquí yo tomo el palo de José, que está en la mano de Efraín, y las tribus de Israel, sus compañeros, y los pondré con el palo de Judá, es decir, los juntaré. Versículo 19, y los haré un solo palo y serán uno solo en mi mano, y los palos sobre los que escribas estarán en tu mano delante de tus ojos, y les dirás, así ha dicho Adonai el Señor, y aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de entre todas las partes, y los traeré a su tierra. Y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey, será todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones. Es una profecía, ni nunca más serán divididos en dos reinos, ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones, con todas sus rebeliones. Yo los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron y los limpiaré, y me serán por pueblo, y yo a ellos por Dios. Mi siervo David, esto es mesiánico, esto es hablando de Yeshua, será rey sobre todos ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos y mis estatutos guardarán mi Torá, y los pondrán por obra. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres. En ella habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre. Y mi siervo David, es decir, el Mesías, será príncipe de ellos para siempre. Y haré pacto de paz con ellos. Pacto perpetuo será con ellos. Y los estableceré y los multiplicaré. Y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Estará entre ellos mi tabernáculo y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Preciosa promesa, ¿no? Una promesa mesiánica que va hasta el fin del tiempo porque de hecho Apocalipsis 21 dice que el Señor mismo estará en medio de ellos. Ya no habrá tabernáculo porque el Señor mismo estará allí. Eso nos dice Apocalipsis 21. Entonces vemos aquí que el Señor le revela a Ezequiel, le dice que tome dos palos, uno Judá y otro Israel, y los junte, diciendo, así voy a juntarlos, como lo vemos aquí en la imagen. Serán uno solo pueblo. Vemos precisamente en esta historia, donde los
los hermanos de José y específicamente Judá se acerca a Joseph, indicando que el pueblo se acercará, que los pueblos se acercarán a través del Mesías. Es precisamente a través de Yeshua, a través de Jesús, como lo hemos conocido los cristianos, que se van a juntar los escogidos. Esto es algo bien importante que nos revela la historia de Joseph aquí. El Brit renovado, el Nuevo Testamento, a través del el Raf Shaul, el rabino Pablo, en Romanos capítulo 11, uno de los textos donde él también habla de que serían injertadas las naciones. De hecho, lo hemos hablado en otras ocasiones, que los pueblos que acepten al Señor serían injertados en la raíz donde está el pueblo de Israel. Y eso lo sabemos, usted y yo, cuando aceptamos a Yeshua, fuimos injertados en la raíz. Veámoslo allí en Romanos 11, del 11 al 24, que empieza a ver el cumplimiento de esa profecía de Ezequiel. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? Fíjense lo que dice Pablo, en ninguna manera ha caído Israel, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda probar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre, le está hablando a los gentiles, has sido injertado, como nosotros, en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, que es Israel, no te jactes contra las ramas. Fíjense lo que nuestra actitud, ¿no? No te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no te sustentas, que no sustentas tú a la raíz, sino a la raíz a ti. El mismo Yeshua lo dijo, se lo dijo a la samaritana. La salvación viene de los judíos, ¿cierto? Allí está la raíz. Sigue diciendo, 19, pues las ramas dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serías cortado. Y aún ellos, si no permanecieran en incredulidad, serían injertados, pues poderoso Dios para volverlos a injertar. Qué hermoso, ¿no? Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? ¿Qué está diciendo aquí el Señor? Que tanto el pueblo de Israel, el que él rescató, que después se dividió entre el reino del sur, Judá, y la casa del norte, Israel. El Señor vino a rescatar, ¿cierto?, a las ovejas perdidas de Israel. Y eso nos incluye a todos, a usted y a mí, en esa salvación. Cuando aceptamos a Yeshua, somos injertados en ese olivo. Y Pablo claramente nos está diciendo, así como lo leemos en Ezequiel, que en tanto nosotros como el pueblo de Israel somos participantes de la misma raíz. Es más, si el pueblo de Israel se aparta o se ha apartado, dice la profecía, que ellos pueden volver a ser injertados cuando acepten al Mesías Yeshua. Fíjense, eso precioso. Así que esta profecía en la historia de José nos está mostrando eso, cómo Judá se acerca a Joseph sin saber que es el Mesías, porque ahí no se había revelado todavía, y se acerca para poder negociar, para poder salvar a su pueblo. Y esa palabra acercar o nagash, aquí puse el Strong, es el Strong 5066, que significa ser o venir, ¿cierto? Cerca, también significa acostarse o atacar, adorar, presentar, aducir,
retroceder, acercar, acudir, alcanzar, apartar, juntar, ligar, llegar. El idioma hebreo es muy rico, tiene un gran significado. Ya lo hemos visto antes, ¿no? Dado que no podían escribir muchas palabras, una sola palabra tiene un gran significado. Así que Judá se acerca a Yosef. Yosef quería decirles que estaba vivo, ese era su objetivo. Judá se acerca a Yeshua antes de su revelación, ya lo vimos allí reflejado. Yeshua se revelará a su pueblo en su segundo o justo antes de su segundo encuentro. También vimos allí que las varas de Efraín y Judá se unirán, eso es una profecía, y que también somos injertados al aceptar a Yeshua. Ahora, pero hay algo más precioso, más interesante en esta historia del capítulo 44, y es precisamente ese personaje Judá. Dice el versículo 1 del capítulo 45 de Génesis 45:1. Fíjense cómo empieza diciendo allí que no podía ya José contenerse. ¿Que no podía qué? Contenerse. Algo pasó justo después de que hubiera hablado con Judá. Algo pasó allí. La pregunta es, ¿por qué no podía contenerse? ¿Qué había en esa conversación? ¿Qué hubo en ese Judá? Si retrocedemos a Génesis 43:31, cuando sus hermanos habían ido en su segunda ocasión, José salió, dice la escritura que salió a un lugar, dice que pudo ser a su habitación y se contuvo, lavó su rostro y se contuvo de no llorar. Pero en esta ocasión, en Génesis 45:1, vemos aquí que Joseph ya no podía contenerse. ¿Por qué? ¿Qué pasó? En este Vayigash, en ese acercamiento de Yehudá. Veamos algunas características de Judá. Judá, su voz era escuchada cada vez que algo estaba a punto de suceder. Por ejemplo, es de acuerdo con su sugerencia que José es vendido hacia Egipto. Recordamos la historia. Judá es el que dice, no lo matemos, mejor vendámoslo a los ismaelitas. Recuerden ustedes la historia. Y así se hizo. Es después de sus palabras que Jacob o Israel libera a Benjamín para que vaya a Egipto. Jacob no quería dejar ir a Benjamín, aunque Simeón estaba en la cárcel allá en Egipto, pero es Judá el que intercede y dice, si Benjamín le pasa algo, mi sangre sea sobre él. Fue el que se puso como intercesor. Y precisamente es después de su discurso que José no puede contenerse más y revela su identidad. Aquí puse un texto bien interesante. De entre todos los hermanos, Judá parece tener una sorprendente autoridad. Su voz es decisiva en casi cualquier situación. Aún así, hubo algo más en ese hombre que trajo a Joseph. Hay algo que precisamente después de esa conversación, Joseph no pudo contenerse más y se reveló. Algo que tocó el corazón de José o de Joseph tan profundamente que no podía contenerse por más tiempo. Ahora, Yehudá en el hebreo puede ser traducido literalmente como acción de gracias, es lo que traduce literalmente, o alabanza. El verbo lehodot significa también agradecer o alabar, lehodot, que viene precisamente de ese nombre Yehudá. Pero también lehodot tiene otro significado, significa admitir o confesar. Hay algo interesante y esta es de las partes centrales de esta parashá, que José vio en Judá y fue su actitud. Él realmente estaba arrepentido, vio la confesión, él admitió su pecado. José pudo ver en Judá que había una persona sincera. Eso precisamente lo vimos en la clase anterior cuando vimos que Judá reconoció su pecado delante de Tamar. Recuerdan la historia, ¿cierto? Después de ese pecado que Judá se acuesta con Tamar, su nuera, sin saberlo, y luego se entera de que su nuera está embarazada y dice que sea quemada, Judá, al darse cuenta, reconoce su pecado. Es más, hay algo más interesante. Judá es la primera persona en la Torá que admite su pecado y su culpa. Hay algo extraordinario en esta persona de Judá. Recuerden que Judá es el ancestro de Yeshua
Y así como David, que también es ancestro de Yeshua, se le conoce como el corazón que tiene, que es un hombre respecto al corazón de Dios, tiene la misma actitud de Judá, y es que son hombres que reconocen sus pecados, que admiten su transgresión, que confiesan su pecado. Y eso es algo impresionante. Es más, fue tan impresionante en la historia que eso fue lo que ocasionó que Joseph finalmente se revelara a sus hermanos, porque reconoció la sinceridad y la confesión de Yehudá o Judá. Es más, es precisamente la confesión de nosotros lo que el Señor espera. El Señor espera del mundo entero es Teshuvá, es que nos arrepintamos, que vayamos a Él, admitamos nuestro pecado, confesemos nuestro pecado desde nuestro corazón, y de esa manera el Mesías se va a revelar. De hecho, si lo miramos en el simbolismo, es precisamente lo que el Señor está esperando también de su pueblo judío, que su pueblo judío acepte, ¿cierto? O admita o confiese su pecado para que el Señor pueda revelarse al mundo entero. Hay un texto precioso, para que ya pasemos al siguiente capítulo, en Santiago, en el Brit renovado, Santiago 4:8, hermoso texto, que también trae ese mismo verbo, vayigash, pero en griego, dado que el Nuevo Testamento fue escrito en ese idioma, cuando Santiago dice, acercaos a Dios, ¿y Él qué? Y Él se acercará a vosotros. Y fíjese que es la misma actitud de Judá, pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestro corazón. Afligíos y lamentad y llorad, la misma actitud de Judá. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor, fue lo que hizo Judá. ¿Y el qué? Y Él os exaltará. Santiago nos está hablando precisamente de ese cumplimiento que estamos viendo aquí en la persona de Joseph, a través del ejemplo de Judá y cómo se acercó y provocó precisamente esto. Vamos entonces a seguir con la lectura. Un voluntario ahora que nos lea el capítulo 45 de Génesis. Allí precisamente cuando Joseph se da a conocer a sus hermanos. ¿Quién lo tiene? A ver, no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó, haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él, al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos, y hasta oyeron los egipcios, y lo oyó la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos, yo soy José. ¿Vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban aterrados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él le dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de mi vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posterioridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa, y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Daos prisa, id a mi padre y decidle, así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto, ven a mí, no te detengas. Habitarás en la tierra de Gosén y estarás cerca de mí, y tú y tus hijos y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas y todo lo que tienes. Y allí te alimentaré
pues aún quedan 5 años de hambre, para que no perezcas de pobreza tú y tu casa y todo lo que tienes. He aquí, vuestros ojos ven, y los ojos de mi hermano Benjamín, que mi boca os habla. Haréis, pues, saber de mi padre toda mi gloria en Egipto y todo lo que habéis visto, y daos prisa, y traed a mi padre acá. Y se echó sobre el cuello de Benjamín su hermano, y lloró. Y también Benjamín lloró sobre su cuello, y besó a todos sus hermanos, y lloró sobre ellos. Y después sus hermanos hablaron con él. Y se oyó la noticia en la casa de Faraón diciendo: los hermanos de José han venido. Y esto agradó en los ojos de Faraón y de sus siervos. Y dijo Faraón a José: di a tus hermanos, haced esto, cargad vuestras bestias e id, volved a la tierra de Canaán, y tomad a vuestro padre y a vuestras familias y venid a mí, porque yo os daré lo bueno de la tierra de Egipto y comeréis de la abundancia de la tierra. Y tú mandad, haced esto, tomaos de la tierra de Egipto carros de vuestros niños y vuestras mujeres, y traed a vuestro padre y venid. Y no os preocupéis por vuestros enseres, porque la riqueza de la tierra de Egipto será vuestra. Y lo hicieron así los hijos de Israel. Y les dio José carros conforme a la orden de Faraón, y les suministró víveres para el camino. A cada uno de todos ellos dio mudas de vestidos, y a Benjamín dio 300 piezas de plata y 5 mudas de vestidos. Y a su padre envió esto: 10 asnos cargados de lo mejor de Egipto, y 10 asnas cargadas de trigo y pan y comida para su padre en el camino. Y despidió a sus hermanos, y ellos se fueron. Y él les dijo: no riñáis por el camino. Y subieron de Egipto y llegaron a la tierra de Canaán, a Jacob su padre. Y le dieron las nuevas diciendo: José vive aún, y él es el señor de toda la tierra de Egipto. Y el corazón de Jacob se afligió porque no les creía. Y ellos le contaron todas las palabras de José, que él les había hablado. Y viendo Jacob los carros de José enviaba para llevarlo, su espíritu revivió. Entonces dijo Israel: basta, José mi hijo vive todavía. Iré y le veré antes que yo muera. Muchas gracias, Keke. Entonces, aquí vemos aspectos bien interesantes. Vamos a tomar solo algunos de ellos de este capítulo. Por supuesto, si alguno tiene alguno más, bienvenidos todos los comentarios. El versículo 3, José, cuando se revela a sus hermanos, dice: yo soy. ¿Dónde hemos escuchado esa frase? Bastantes veces, ¿cierto? En la escritura. De hecho, vemos en Juan, capítulo 18, versículo 6, una historia similar a esta. No pierdan Génesis 45. Dice Juan 18, 6, precisamente cuando iban a arrestar a Yeshua, cuando él estaba en el Getsemaní. Leámoslo desde antes, versículo 5. Versículo 3, dice: Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Yeshua, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Y le respondieron: a Yeshua Nazareno. Entonces él les dijo: yo soy. Fíjense, la misma expresión que dijo Joseph. Y estaba también con ellos Judas, el que lo entregaba. Y cuando les dijo: yo soy, ¿qué pasó? Retrocedieron y cayeron a tierra. Bien interesante. Ahora, en Génesis 45, 3, dice que Joseph dijo a sus hermanos: yo soy. ¿Vive aún mi padre? ¿Y sus hermanos qué pasó? Enmudecieron. No pudieron responderle porque estaban turbados. O sea, aquí hay un grupo de personas en ambas partes que se turban. Es más, el Midrash, que es
un complemento, sabemos que es un contexto histórico, no es la Torá, es un contexto histórico que obviamente que podemos debatirlo y estar de acuerdo y no, por supuesto, porque es tradición. Dice que incluso los hermanos de Yosef se alcanzaron a desmayar del asombro, cayeron también en tierra. O sea que podemos ver que fue una imagen similar a la de Yeshua en el Getsemaní. Ambos grupos, cuando él les dice, yo soy, caen en tierra. Precisamente Yosef era un prototipo de eso que iba a pasar en ese momento con Yeshua, cuando le iban a tomar preso, y él dice, yo soy a quien buscan, caen en tierra porque el poder de sus palabras y su nombre, que precisamente su nombre es yo soy, los hizo caer a tierra. Hay algo bien interesante, hay una conexión hermosa que hay aquí entre Yosef revelando a sus hermanos y Yeshua revelándose precisamente. No solo eso, cuando el Mesías vuelva por segunda vez, dice que todo ojo le verá, ¿cierto? Y quienes no estén preparados dirán a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos de la presencia de aquel, ¿cierto? Preferirán morir, ¿cierto? Que estar de pie viendo al Mesías. La presencia del Mesías, cuando Él se revela, pasa algo extraordinario. Y eso es lo que nos está mostrando aquí la historia de Joseph. Ahora, el versículo 5 y 7 tiene quizás uno de los mensajes también centrales que queremos traer para ustedes en esta tarde. Fíjense que ellos estaban, imagínense, ¿no? Pónganse en el lugar de sus hermanos, de los hermanos de Joseph, preocupados, angustiados, asombrados. Muy probablemente dijeron entre sí, ahora sí, Joseph se va a vengar de nosotros, ¿cierto? Llegó nuestro momento. Pero Joseph le dice nuevamente a sus hermanos, acercaos. Nuevamente les dice, acercaos. Versículo 5, no os entristezcáis, ni os pese haberme vendido. Fíjense, porque ¿para qué? Para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Qué preciosa interpretación de aquí Joseph. Fíjense que los hermanos, por supuesto, angustiados de lo que iba a suceder, y Dios se les dice, no se preocupen. ¿Por qué se preocupan? ¿Por qué se entristecen? Si ustedes no me hubieran vendido, yo no estaría aquí y les estaría dando vida y alimento, no solamente a Egipto, sino también a toda la casa de mi padre. Es más, Joseph fue utilizado por el Señor para preservarle la vida al pueblo de Israel, incluso para mantener la descendencia del Mesías. Así que, como siempre, a pesar de nuestros pecados, a pesar de los errores, como este de los hermanos de Joseph, de venderlo a los ismaelitas hacia Egipto, el Señor cumplió, ¿cierto? Hizo su voluntad. El Señor, a pesar de nuestros pecados, Él utiliza estos planes para bien. Y precisamente lo poníamos en el título de la invitación de hoy. ¿Cuál es tu actitud al finalizar este 2020? Y quiero en este momento invitarles para que usted donde esté allí haga una reflexión. Piense en usted mismo el 31 de diciembre del 2019. Ahí está usted en ese momento. Quizás usted tiene muchos planes en su cabeza, ¿cierto? Como todos los teníamos en ese momento. Muchos anhelos, planes, oportunidades. Ahora pensemos en lo que pasó en este 2020. ¿Cambiaron los planes? Muy seguramente, ¿cierto? Muy seguramente a todos nos cambiaron los planes. Muy seguramente quizás podríamos estar como muchas personas en el mundo en este momento tristes como estaban los hermanos de Joseph. ¿Por qué nos pasó esto? Pero el Señor hoy nos dice lo que Joseph le dijo a sus hermanos. No se entristezcan. No se entristezcan por lo que pasó en este 2020. Porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. No sabemos cómo son los planes del Señor. Y por supuesto que el Señor, así como lo dice la Escritura, es el Dios de juicios y Él envía sus juicios como este. No es la primera vez, en la Escritura se muestra varias veces que el Señor manda una plaga y tiene propósitos de juicio, ¿cierto? Porque hay países que están en pecado, por supuesto, como nuestros países. Y el Señor tiene un propósito. Y creo firmemente que uno de los propósitos es que a través de esta pandemia el evangelio de la Torá se ha esparcido,
que muchas más personas han conocido la Torá. Quizás si no hubiera venido la pandemia, no estaríamos aquí hablando en este momento, no hubiéramos arrancado o iniciado este grupo de estudio de Torá. Ni muchas de las predicaciones de muchas denominaciones y grupos que están predicando precisamente masivamente a través de estos medios. O quizás el Señor a través de la enfermedad está llamando a muchas personas para hacer teshuvá. El Señor tiene grandes propósitos. Así que nuestra actitud no debe ser de por qué pasó esto en el 2020, esta pandemia, la recesión y bueno, y todo lo que viene de allí en adelante, sino que para preservación de vida. Y esa vida es más allá de esta vida terrenal, porque podemos perderla, ¿cierto? Es vida eterna lo que el Señor nos vino a dar en este 2020 y es quizás la mayor gratitud que debemos tener al finalizar este año. Dices, así es. Muchas gracias a mi esposa. Este año el Señor nos puso a mirar hacia adentro. Quizás estábamos muy entretenidos mirando hacia afuera, nuestros negocios, pasábamos mucho tiempo afuera, en el trabajo, y el Señor este año nos puso a mirar hacia adentro, nos puso a estar con nuestras esposas, nuestra familia, los hijos, a pasar más tiempo, porque el Señor tiene planes. El Señor quiere restaurar la familia. Así que hay cosas maravillosas. No nos entristezcamos como los hermanos de Joseph, sino, dice el versículo 7, Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad. El Señor quiere una posteridad maravillosa. El Mesías está a las puertas y desea un pueblo preparado. Dice, termina diciendo, pues no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Así que al finalizar este año secular, sabemos que el año hebreo no finaliza, estamos en el mes 10, pero sí a finalizar este año secular, demos gracias a Dios, porque a pesar de todo, el Señor tiene planes de vida eterna para nosotros y han habido cosas extraordinarias este año. Es una oportunidad de dar gracias. Vamos a la siguiente aplicación. Versículo 27 del capítulo 45. Cuando José manda, dice el versículo 23, perdón, 10 asnos cargados de lo mejor de Egipto y 10 asnas cargadas de trigo, pan y comida para su padre en el camino, despide a sus hermanos, les dice no riñen por el camino, etcétera. Dice el versículo 27, cuando ellos ya estaban con su padre, le contaron todas las palabras de José. De hecho, el mismo Benjamín le contó las palabras. Y viendo Jacob los carros que José enviaba para llevarlo, su espíritu revivió. Hay algo impresionante en este relato de Jacob. Fíjense que sus propios hijos le estaban hablando, pero parece que Jacob no quería entender o quizás no estaba convencido de que su hijo estaba vivo. Es más, dicen los sabios, que es probable que él ya estuviera convenciéndose de que José estuviera vivo, pero quizás no estaba convencido si su hijo seguía siendo vivo espiritualmente, si seguía siendo el hijo a quien él le enseñaba en sus piernas, a sus pies, la Torá, que en ese momento era oral, la Torá era oral y se la enseñaba todos los días. Pero hubo un detalle en particular donde el versículo nos dice que cuando cuando Jacob vio los carros que José enviaba para llevarlo, su espíritu revivió. Ahora, vamos a adentrarnos un poquitico en esa palabra que significa carros. Esa palabra es agalot en el hebreo, o también significa carreta, una carreta, ¿cierto? O también una galot, que es como una ofrenda. Eso tiene la misma raíz de la palabra eglá. Vamos a verla en Deuteronomio capítulo 21. Deuteronomio capítulo 21, que lo estudiamos hace un par de meses y volveremos a estudiarlo el próximo año, nos habla de un mandamiento, de la expiación, de un asesinato cuyo autor se desconoce. El supuesto asesinato de Joseph se desconocía, ¿cierto? Para Jacob, su hijo había muerto y se desconocía el asesino. ¿Qué ocurría en esos momentos?
dicen los sabios que es muy probable también que Jacob le hubiera enseñado este mandamiento a Joseph antes de que fuera vendido a Egipto. Vamos a leer el mandamiento. Versículo 1 del capítulo 21 de Deuteronomio. Si en la tierra que Adonai tu Dios te da para que la poseas, fuera hallado algún muerto tendido en el campo y no se supiere quién lo mató, precisamente como en el caso de Joseph para Jacob pasó así, entonces tus ancianos y tus jueces saldrán y medirán la distancia hasta las ciudades que están alrededor del muerto. Y los ancianos de la ciudad más cercana al lugar donde fuere hallado el muerto tomarán de las vacas una eglá. Tomarán una becerra que no haya trabajado, que no haya llevado yugo. Y los ancianos de aquella ciudad traerán a la eglá, a la becerra o aquel presente, a un valle escabroso que nunca haya sido arado ni sembrado y quebrarán la cerviz de la becerra allí en el valle. Entonces vendrán los sacerdotes, hijos de Leví, porque a ellos escogió Adonai tu Dios para que le sirvan y para bendecir en el nombre de Adonai. Y por la palabra de ellos se decidirá toda disputa y toda ofensa. Y todos los ancianos de la ciudad más cercana al lugar donde fuera hallado el muerto levantarán sus manos sobre la becerra, sobre la eglá, cuya cerviz fue quebrada en el valle, y protestarán y dirán: nuestras manos no han derramado esta sangre, nuestros ojos lo han visto. Perdona a tu pueblo Israel, a cual redimiste, oh Adonai, y no culpes de sangre inocente a tu pueblo Israel, y la sangre les será perdonada. Joseph había escuchado este mandamiento, por eso él le manda también una agalot, una carreta. Había un mensaje, había un código secreto entre Joseph y su padre Jacob. Jacob sabía quién era su hijo, a quién había instruido en la Torá, y solo sabía que alguien instruido en la Torá le iba a mandar una agalot, ¿cierto? Él entendió ese presente como la misma eglá, como esa becerra que se ofrecía para redimir la sangre de la ciudad más cercana de un muerto del que no se sabía quiénes eran sus asesinos. Y en ese momento él reconoció, él dijo: mi hijo está vivo. Reconozco que esto es una ofrenda, esto es una eglá. Aquí hay un mensaje preciosísimo en este regalo que Joseph le hace a Jacob, donde él entiende precisamente que esa eglá está limpiando las manos de quienes lo hayan asesinado, ¿cierto? Y en ese caso, por eso dice la escritura que Jacob revivió, ¿cierto? Descansó. Ahora, vemos también en el Brit renovado una situación muy similar a la que vivió Jacob, precisamente en ese famoso camino de Maús. Vamos a Lucas. Ya nos preparamos para leer el siguiente capítulo, así que se va preparando el siguiente voluntario. Lucas, capítulo 24. Vemos allí, después de la muerte y resurrección de Yeshua, iban dos de sus discípulos camino a Emaús. Y dice el versículo 15 del capítulo 24, que mientras hablaban y discutían entre sí, Yeshua mismo se acercó y caminaba con ellos, sin que ellos lo supieran. Fíjense, muy parecido a este episodio de Joseph con sus hermanos. Mas los ojos de ellos estaban velados, la misma situación, para que no le conociesen. Y él les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras caminas? ¿Y por qué estáis tan tristes? Al igual que Jacob, estos dos discípulos estaban tristes, porque al igual que Jacob pensaba que su hijo estaba muerto, estos dos discípulos también pensaban que Yeshua estaba triste. Y por supuesto, había muerto, gracias. Por supuesto, aquí Yeshua empieza a hablarles acerca de toda la escritura, ¿cierto? Y cómo precisamente todo ese Tanakh, la Torá y los profetas hablaban acerca de él. Dice el versículo 27, comenzando desde Moisés, siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que él decían. Yeshua aprovechó todo ese viaje para hablarles. Llegaron a una aldea, ¿cierto? Ellos le pidieron, le rogaron que se quedase. Finalmente, él se quedó con ellos porque ya se hacía tarde. Y dice el versículo 30 del capítulo 24 de Lucas, que aconteció que estando ellos a la mesa, él tomó el pan, lo bendijo, dijo la bendición, y lo partió y les dio. Dicen los sabios que había algo bien importante
o bien particular en la forma en que nuestro Mesías, Yeshua, bendecía y partía el pan. Quizás hacía la bendición que nosotros hemos heredado del pueblo judío de cuando partimos el pan, ¿cierto? Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, que extraes el pan de la tierra, es la bendición que se hace por el pan. Quizás Yeshua la hizo y partió el pan de una manera tan particular, que dice el versículo 31, que les fueron abiertos los ojos, se descorrió el velo, como a los hermanos de Joseph, como al mismo Jacob. Fíjense lo que dice el versículo 32, y se decían uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los que estaban allí reunidos. Fíjense que Yeshua había resucitado, pero eran ellos, eran sus discípulos, los que necesitaban resucitar, los que necesitaban revivir, como lo hizo Jacob. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. Quizás estamos muertos, dice la Escritura, en nuestros pecados. Y es el Señor el que quiere revivirnos para una nueva vida. Es Yeshua el que quiere revivirnos. Así como Joseph, ¿cierto? Al llevar esa egla, revivió a su padre, también Yeshua quiere revivir a su pueblo, a quien le esperamos prontamente. Qué hermoso, ¿cierto? Qué hermosa lección. Vamos a finalizar, vamos a leer los versículos, son las 6, capítulo 46 de Génesis, y otro voluntario que lea el capítulo 47 para finalizar. Y hacemos el último comentario. ¿Alguno lo tiene? Si hay voluntarios. ¿Tienes el micrófono apagado? ¿El 46 todo el capítulo? Sí, vamos a leer el capítulo 46. Gracias. Dice, salió Israel con todo lo que tenía. Cuando llegó a Beerseba, ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac, y habló Dios a Israel en visiones de noche y dijo, Jacob, Jacob. Él respondió, aquí estoy. Entonces Dios dijo, yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas descender a Egipto, porque allí haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto, y yo también te haré volver, y la mano de José cerrará tus ojos. Jacob salió de Beerseba, y subieron los hijos de Israel a su padre Jacob, a sus niños y a sus mujeres en los carros que el faraón había enviado para llevarlo. También tomaron sus ganados y los bienes que habían adquirido en la tierra de Canaán, y fueron a Egipto, Jacob y toda su descendencia consigo, y sus hijos, y los hijos de sus hijos, y sus hijas, y las hijas de sus hijos. A toda descendencia llevó consigo a Egipto. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto: Jacob y sus hijos, Rubén el primogénito de Jacob, y los hijos de Rubén, Anob, Palú, Esron y Carmi. Los hijos de Simeón, Jemuel, Jamín, Oad, Jaquín, Soar y Saúl, hijo de la cananea. Los hijos de Leví, Gerson, Coad y Meradit. Los hijos de Judá, Onán, Sela, Fares y Sara. Pero y Onán murieron en la tierra de Canaán, y los hijos de Fares fueron Gerson y Amul. Los hijos de Isaacar, Tola, Fua, Job y Simrón. Los hijos de Zabulón, Sered, Elón y Jaleel. Estos fueron los hijos de Lea, los que dio a luz a Jacob en Padán Aram, y además su hija Dina. 33 las personas todas de sus hijos e hijas. Los hijos de Gad, Sifión, Agib, Esbón, Suni, Eri, Arodi y Areli. Los hijos de Aser, Ima, Imna, Isúa, Isuib, Bería y Sera, hermana de ellos. Los hijos de Bería, Eber y Malquiel. Estos fueron los hijos de Silpa, la esclava de Labán. Regaló a su hija Lea. Le dio a luz a Jacob en total 16 personas.
Los hijos de Raquel, mujer de Jacob, José y Benjamín. A José le nacieron en la tierra de Egipto Manasés y Efraín, los que le dio a luz a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On. Los hijos de Benjamín fueron Bela, Beker, Asbel, Gera, Naamán, Ei, Ros, Mupim, Jupim y Ar. Estos fueron los hijos de Raquel, que nacieron a Jacob, en total 14 personas. Los hijos de Dan, Husim. Los hijos de Neftalí, Haseel, Guni, Hetzer y Silem. Estos fueron los hijos de Bila y la que le dio Labán a Raquel, su hija, dio a luz a Jacob, en total 7 personas. Todas las personas que llegaron con Jacob a Egipto nacían de él, sin contar las mujeres de los hijos de Jacob, todas ellos fueron 66. Y los hijos de José, que le nacieron en Egipto, 2 personas. Todas las personas de la casa de Jacob que entraron en Egipto fueron 70. Envió Jacob a Judá delante de sí a José para que lo viniera a ver en Gosén. Y llegaron a la tierra de Gosén. José unció su carro y fue a recibir a Israel, su padre, en Gosén. Al verlo se echó sobre su cuello y sobre su cuello lloró largamente. Entonces Israel dijo a José: muera yo ahora, ya que he visto tu rostro y sé que aún vives. Luego José dijo a sus hermanos y a la casa de su padre: subiré y lo haré saber al faraón y le diré: mis hermanos y la casa de mi padre que estaban en la tierra de Canaán han venido a mí. Los hombres son pastores de ovejas, hombres ganaderos, han traído sus ovejas, sus vacas y todo lo que tenían. Y cuando el faraón os llame y os pregunte: ¿cuál es vuestro oficio? Entonces diréis: hombres de ganadería hemos sido nosotros tus siervos desde nuestra juventud hasta ahora, nosotros y nuestros padres. Así podréis habitar en la tierra de Gosén, porque para los egipcios es abominación todo pastor de ovejas. Muchas gracias, mi papá. Bien, y un último voluntario para hacer el comentario de ambos capítulos. El capítulo 47 solo va hasta el versículo 27. Capítulo 47, del 1 al 27. Un último voluntario para que cerremos con el último comentario de esta tarde. Creo que nos tocó hoy solo con don Fernando. Adelante. Vamos. Y José hizo saber a Faraón y dijo: mi padre y mis hermanos y sus ovejas y sus vacas, con todo lo que tienen, han venido de la tierra de Canaán, y he aquí están en la tierra de Gosén. Y de los postreros de sus hermanos tomó 5 varones y los presentó delante de Faraón. Y Faraón dijo a sus hermanos: ¿cuál es vuestro oficio? Y ellos respondieron a Faraón: pastores de ovejas son tus siervos, así nosotros como nuestros padres. Y dijeron además a Faraón: para morar en esta tierra hemos venido, porque no hay pasto para las ovejas de tus siervos, pues el hambre es grave en la tierra de Canaán. Por tanto, te rogamos ahora que permitas que habiten tus siervos en la tierra de Gosén. Entonces Faraón habló a José diciendo: tu padre y tus hermanos han venido a ti. La tierra de Egipto delante de ti está. En lo mejor de la tierra haz habitar a tu padre y a tus hermanos. Habiten en la tierra de Gosén. Y si entiendes que hay entre ellos hombres capaces, ponlos por mayorales al ganado mío, del ganado mío. También José introdujo a Jacob, su padre, y lo presentó delante de Faraón, y Jacob bendijo a Faraón. Y dijo Faraón a Jacob: ¿cuántos son los días de los años de tu vida? Y Jacob respondió a Faraón: los días de los años de mi peregrinación son 130 años. Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida, y no han llegado a los días de los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación. Y Jacob bendijo a Faraón, y salió de la presencia de Faraón. Así José hizo habitar a su padre y a sus hermanos, y les dio posesión en la tierra de Egipto, en lo mejor de la tierra, en la tierra de Ramsés, como mandó Faraón. Y alimentaba a José a su padre y a sus hermanos y a toda la casa de su padre, con pan,
según el número de los hijos. No había pan en toda la tierra, y el hambre era muy grave, por lo que desfalleció de hambre la tierra de Egipto y la tierra de Canaán. Y recogió José todo el dinero que había en la tierra de Egipto y en la tierra de Canaán, por los alimentos que de él compraban, y metió José el dinero en casa de Faraón. Acabado el dinero de la tierra de Egipto y de la tierra de Canaán, vino todo Egipto a José, diciendo: danos pan, porque moriremos delante de ti por haberte acabado el dinero. Y José dijo: dad vuestros ganados, y yo os daré por vuestros ganados, si se ha acabado el dinero. Y ellos trajeron sus ganados a José, y José les dio alimentos por caballos, y por el ganado de las ovejas, y por el ganado de las vacas, y por asnos, y les sustentó de pan por todos sus ganados aquel año. Acabado aquel año, vinieron a él el segundo año, y le dijeron: no encubrimos a nuestro señor con el dinero ciertamente, que el dinero ciertamente se ha acabado. También el ganado es ya nuestro, ya es de nuestro señor. Nada ha quedado delante de nuestro señor sino nuestros cuerpos y nuestra tierra. ¿Por qué moriremos delante de tus ojos, así nosotros como nuestra tierra? Cómpranos a nosotros y a nuestra tierra por pan, y seremos nosotros y nuestra tierra siervos de Faraón. Y danos semilla para que vivamos y no muramos, y no sea asolada la tierra. Entonces compró José toda la tierra de Egipto para Faraón, pues los egipcios vendieron cada uno de sus tierras, porque se agravó el hambre sobre ellos, y la tierra vino a ser de Faraón, y al pueblo lo hizo para pasar a las ciudades, desde un extremo del territorio de Egipto al otro. Solamente la tierra de los sacerdotes no compró, por cuanto los sacerdotes tenían ración de Faraón, y ellos comían la ración que Faraón les daba. Por eso no vendieron su tierra. Y José dijo al pueblo: he aquí os he comprado hoy a vosotros y a vuestra tierra para Faraón. Ved aquí semilla y sembraréis la tierra. De los frutos daréis el quinto a Faraón, y las 4 partes serán vuestras para sembrar las tierras y para vuestro mantenimiento, y de los que están en vuestras casas, y para que coman vuestros niños. Y ellos respondieron: la vida nos has dado, hallemos gracia en ojos de nuestro Señor, y seamos siervos de Faraón. Entonces José lo puso por ley hasta hoy sobre la tierra de Egipto, señalando para Faraón el quinto, excepto solo la tierra de los sacerdotes, que no fue de Faraón. Muchas gracias, Quique. Bien, queremos hacer algunas aplicaciones en esta última parte de los capítulos 46 y 47. Aquí, como vimos, incluso en Génesis 45:10, vimos que el pueblo iba a habitar en una tierra muy interesante llamada Gosén. De hecho, el capítulo 46, que también leímos, versículos 28 y 29, cuando dice que envió Jacob a Judá delante de sí a José para que le viniese a ver en Gosén, y llegaron a la tierra de Gosén. José unció su carro y vino a recibir a su padre en Gosén. Fue donde se encontró José con su padre Jacob. Y el versículo 34 del capítulo 46 también. Él les dice, José les dice a sus hermanos que cuando se presenten ante Faraón digan que ellos son pastores de ovejas, ¿cierto? Hombres de ganado, dado que para los egipcios era abominación todo pastor de ovejas, así que era muy importante recibir Gosén. Gosén está ubicado, como ven en el mapa, en la parte nororiental de Egipto, en lo que llamamos en la parte oriental del delta del Nilo. El Nilo era el río que, como lo vimos en el sueño de Nabucodonosor, salían las vacas gordas y las vacas flacas. De allí venía la provisión. Cuando el Nilo alcanzaba 12 pies,
indicaba para el pueblo que iba a haber escasez. Si superaba los 14, 15 y 17 pies, indicaba que iba a haber suficiente comida, y si lo sobrepasaba, iba a haber abundancia. Así medían los años y la abundancia. Y de eso se encargaba el visur o el virrey, en este caso Joseph, se encargaba de hacer esas medidas. Era un cálculo matemático impresionante que hacían con base en la altura del Nilo. Iban a saber cómo iban a ser las cosechas. Era un cálculo berraquísimo y José tenía esa sabiduría. Es más, es muy probable que José fue el que inició ese cálculo matemático. Todavía más, de acuerdo a eso se calculaban los impuestos. Aquí se dan cuenta que había un impuesto que era la quinta parte de lo que producía la tierra, era para Faraón. Así que José, como gran virrey, sabía incluso cuánto iba a recoger impuestos en la tierra de Egipto. Hoy los países, finalizando el año, están haciendo sus presupuestos, las empresas, para saber, para presupuestar cuánto va a ingresar, cuánto se van a gastar, ¿cierto? Empieza a hacer sus cuentas. Eso mismo hacía José, el visur o el virrey, de acuerdo a los anales históricos, era el encargado. Así que José era una persona muy letrada, perdón, muy conocida. Y José sabía que el delta del Nilo era muy importante. De hecho, vemos aquí en el mapa que el Nilo, que es lo que está en verde, había una parte donde se desbordaba. En ese momento donde se desborda el río es lo más importante, es decir, lo que va a generar que la tierra genere la semilla. Era algo muy importante, dado que en esa tierra no caía rocío, no caía lluvias como sí en Canaán, que era la promesa de la lluvia temprana y lluvia tardía. En Egipto era el Nilo el que se encargaba de que hubiera cosecha. Si no se desbordaba el río, iba a haber una mala cosecha. Así que era muy importante el río. Muy probablemente durante los 7 años de escasez, este río incluso casi se secó, porque precisamente era el símbolo de la abundancia. Así que José ubicó a sus hermanos en lo alto del delta del Nilo, donde había mayor cantidad de pastos, donde el río se desbordaba en mayor cantidad y producía la tierra a montones. Dice la escritura, en lo mejor de Egipto puso a vivir a su padre y a sus hermanos. Y además había una razón de por medio en ese momento, y era que sus hermanos eran pastores de ovejas. Necesitaban hacer pastoreo. Y ellos, como buenos conocedores, necesitaban rotar los pastos. No podían estar en un solo sitio, sino debían moverse por diferentes partes para mover el ganado. A tal punto que el mismo faraón le dice a José, escoge entre tus hermanos a los mejores para que también administren mi ganado, dado que para los egipcios era abominación los pastores de ovejas. Hagan de cuenta como hace algunos años, y bueno, todavía sucede, muchos de los latinos iban a Estados Unidos a buscar trabajos, ¿cierto? Y un trabajo de pronto sembrando pinos, limpiando, ¿cierto? Ayudando, y bueno, ustedes pronto Jairito sabrá más que nosotros. Muchos de esos trabajos, pues precisamente se le dan a los latinos porque nadie más los quiere hacer, ¿cierto? Entonces el latino es el que lo hace y se trae esos recursos hacia su casa. Bueno, en Egipto era la potencia mundial, habían trabajos que ellos no querían hacer, como el pastoreo de ovejas y el ganado, y se los dejaban a los cananeos. Y por supuesto, Jacob y sus hijos eran ganaderos, ¿cierto? Eran pastores de ovejas. Ahora, hay algo bien interesante también entre Gosén y el Mesías. Hay una relación en la gematría de las palabras. Lo pusimos aquí en el cuadro inferior derecho. Aquí está el valor numérico de las palabras. Recuerden que así como el hebreo, lo vemos también en el latín, hay números romanos, ¿cierto? Que podemos contar. También en el hebreo, las letras tienen un número, significan un número. Aquí están las letras con sus valores. La palabra en hebreo, Gosén, específicamente et Gosén o hacia Gosén, como nos muestra la escritura. Y está la palabra en español. Y resulta que la palabra Mesías también tiene el mismo valor numérico que la palabra Gosén. Eso es muy importante cuando en el hebreo encontramos palabras cuyo valor numérico son iguales, quiere decir que hay una relación íntima, que no por algo el Señor colocó eso allí.
Y precisamente encontramos esta relación, y es que así como en Gosén fue donde su pueblo pudo habitar, Jacob y sus hijos pudieron habitar tranquilamente en lo mejor de la tierra de Egipto, la que tenía la mayor cantidad de agua, mayores pastos, producía más. Allí pudieron refugiarse, ¿cierto? En la hambruna. El Señor también le está dando un mensaje mesiánico a su pueblo, y es que a través del Mesías podemos refugiarnos en lo mejor de la tierra. Dice una canción muy hermosa que muchos de ustedes conocen: el mejor lugar del mundo es a los pies del Salvador. En lo mejor, ¿cierto? El mejor sitio es estar con el Mesías, es refugiarnos donde hay abundancia de agua a través de su espíritu, donde hay pastos, ¿cierto? Donde el Señor nos puede pastorear, precisamente es en ese lugar, así como se pastoreaba, era apto para el pastoreo, el Señor quiere pastorearnos en ese lugar. Ahora, hay algo muy íntimo allí, y es que sabemos que algunos animales que se domestican, como las ovejas, crean una dependencia muy estrecha con sus amos o quienes los domestican, a tal punto que las ovejas son totalmente dependientes. Una oveja puede estar comiendo o puede estar rumiando, puede perder su centro de gravedad y quedar patas arriba y no poder pararse. Así que depende de su pastor que la vuelva a parar, depende de que su pastor la lleve a las buenas aguas, como dice el Salmo 23, a los buenos pastos. Depende de que su pastor, cuando hay mucho mosquito, ellas tienden a golpearse en la cabeza con las rocas, ¿cierto? Afectando o infectando las heridas. Depende de que su pastor ponga aceite, ¿cierto? Unges mi cabeza con aceite, dice el Salmo 23. Así que hay una dependencia total en Gosén, ¿cierto? Al estar con el Mesías es cuando podemos ser pastoreados por el Mesías. Así que hay algo extraordinario. Así como su pueblo habitó allí en Gosén, el Señor quiere que habitemos en el Mesías. Quiere que habitemos con él. Y así termina esta parashá, esta porción que hemos estudiado durante esta tarde. Queremos dejarlos con este texto de 2 de Corintios, que es muy hermoso. A mí me encanta este texto de 2 de Corintios. El Rav Shaul, o el apóstol Pablo, que conocemos. 2 de Corintios, capítulo 3, precioso texto, de los versículos 14 al 18. Precisamente hablándonos para nosotros hoy. Vamos a leerlo en el hebreo, sí. Pero sus mentes estaban enceguecidas, puesto que hasta el día de hoy permanece el mismo velo sin quitar al leer el Tanakh, velo que es quitado por Yeshua HaMashiach. Mas hasta ese día, cuando la Torá la leen, el velo está sobre su lep. Sin embargo, cuando un hombre hace teshuva al Marja, nuestro Señor, el velo es quitado por el Ruach HaKodesh. Ahora el Marja, Adonai, nuestro Mesías, es el mismo Ruach, y donde está la Ruach del Mesías, Adonai, nuestro Elohim, allí hay libertad. Pero todos nosotros, con un rostro descubierto, viéndonos en un espejo, vemos la Tiferet del Marja, Adonai, nuestro Señor. Nuestro Señor, y somos transformados a la misma semejanza del Tiferet a Tiferet, por la Ruach del Mesías, Adonai, nuestro Señor. Muchas gracias, Abor. Fíjense que este texto, que allí por supuesto lo pueden leer en la versión español, nos está hablando que las mentes estaban enceguecidas, ¿cierto? Está hablando precisamente del pueblo, puesto que hasta el día de hoy permanece el mismo velo, sin quitar al leer el Tanakh. O sea, leen el Tanakh, y a veces nos pasa, ¿no? Leemos el Tanakh, en la versión Reina Valera dice el Antiguo Testamento o el anterior pacto, velo que es quitado por Yeshua HaMashiach. Ese velo que teníamos de no entender lo que estaba en las escrituras, que le pasó también a su pueblo, que le pasó a los hermanos de Joseph al no reconocerlo, es quitado precisamente por Yeshua. Más hasta ese día, cuando la Torah la leen, ¿cierto? Cuando empezamos a leer la Torah, es cuando el velo cae. Si nosotros queremos hacer ese paso
y que nuestro velo sea quitado, como fue quitado a los hermanos de Joseph, debemos leer la Torá. Perdón. Debemos leer la Torá. Sigue diciendo allí, sin embargo, cuando un hombre hace teshuvá, cuando un hombre hace arrepentimiento hacia nuestro Señor, el velo también le es quitado. Fíjense, leer la Torá y hacer arrepentimiento. Ahora es el Señor, ¿cierto? En ese mismo espíritu, y donde está el espíritu, hay libertad. Y termina diciendo el apóstol Pablo ese texto tan bonito que dice, pero todos nosotros, mirando con un rostro descubierto, vemos, ¿cierto?, la gloria del Señor y somos transformados a la misma gloria, ¿cierto? De gloria en gloria por el Espíritu a través de nuestro Señor. Y es lo que el Señor quiere precisamente hablarnos a través de esta porción, que a través de la Torá, al estudiar la Torá, el velo se ha quitado. El Mesías quiere revelarse a nosotros, así como Joseph lo hizo a sus hermanos. Quiere revivir nuestros corazones, así como revivió el corazón o el espíritu de su padre. Quiere que habitemos en él, en lo mejor de la tierra, así como su pueblo habitó en Gosén. Él quiere que habitemos en el Mesías Yeshua para tener vida, para tener abundancia. Así que a pesar de las dificultades, de las pruebas que tuvieron que pasar estos hermanos de Joseph, así como Joseph, el Señor nos dice hoy, no importa las pruebas que hayan sucedido en el año 2021, para posteridad, para preservación de vida, y es de vida eterna, ha pasado este año. Quizás el Señor ha hecho cosas maravillosas en nuestras vidas. Somos diferentes espiritualmente a los que arrancamos. Quizás tenemos problemas, dificultades, problemas de salud, ¿cierto? Pero espiritualmente el Señor nos ha traído a Gosén, al mejor lugar, y quiere revelarse a nosotros, quiere descorrer el velo para que podamos habitar juntos. Y es precisamente el mensaje que trae la porción que leímos en estos textos. Vamos a orar allí donde estamos y pasamos también a los comentarios finales que tengamos. Oremos. Damos gracias. Mau, ¿Sí? perdón, Sí. perdón que te interrumpa. Ya que haces la oración, Sí. por favor, pidamos informe especial por Daniel. Otra vez se volvió a complicar, parece que tiene coágulos en los pulmones. Le tienen que hacer un TAC y entonces estamos preocupados. Entonces, por favor. Él ya sabe de la Okay. mamá. Ya sabe de Ya le avisaron, sí. Okay. Que la mamá había muerto. Claro que sí. Por supuesto, vamos Enriquito. a estar orando. Claro que Okay. sí. Oremos. Gracias, Enriquito. Te damos gracias, nuestro Dios, por tu palabra, porque tu palabra, la Torá, es la que queremos entender. Como hemos leído en la Escritura, ella es la que da testimonio del Mesías Yeshua. Toda ella es la que habla acerca del Mesías. Y como hemos estudiado en la Escritura, nosotros queremos ser discípulos del Mesías. El Mesías fue un estudioso de la Torá, practicó, cumplió la profecía. Y también, Señor, encontramos en Apocalipsis que las características de tu pueblo son aquellos que obedecen los mandamientos, la instrucción que está en la Torá y tienen el testimonio de Yeshua. Queremos ser parte, Señor, de ese pueblo en ese momento final. Por eso, Señor, aceptamos el regalo que nos da, el eglá que nos das. Aceptamos, Señor, que nos reveles, que te reveles ante nosotros, que nos quites el velo a través de tu palabra. Pedimos, así como lo dice el Rav Shaul, que quites el velo a través de la Ruach HaKadosh, que el Espíritu Santo sea quien entre en nuestros corazones, quite el velo, que podamos ser transformados como lo hacen algunos animales que sufren la metamorfosis, que esa misma metamorfosis se haga en nuestra vida, que seamos transformados al contemplarte de gloria en gloria. Gracias, Señor, porque muy pronto te veremos venir en gloria. Serás manifestado a tu pueblo, Señor. Oramos, Padre, por las peticiones de tu pueblo. Tenemos peticiones, tenemos amigos que están con dificultades en enfermedad, principalmente debido a esta pandemia, Señor. Y de manera especial, oramos por nuestro amigo Daniel Sarmiento.
Pedimos, Señor, que seas, Señor, proveedor, que seas el Adonai sanador. Como está en la Escritura, Señor, te revelaste como el Dios sanador. Yeshua, cuando fue enviado a esta tierra, anduvo, sanó, quitó los quebrantos. Dice Isaías que a través de él somos sanados. Él es quien llevó nuestras enfermedades y dolores, Señor. Nos aferramos a esta promesa, Señor, y clamamos, Señor, escúchanos, Señor. En el nombre de Yeshua, Señor, y dale sanidad a Daniel. Así mismo por cada una de las personas que hay en nuestras cabezas que tienen precisamente esta pandemia o cualquier otra dolencia. También, Señor, por las dificultades que hay en los hogares, en los matrimonios, por las dificultades financieras que también atraviesa el mundo en este momento, Señor. Sé tú propicio, Señor. Y así como lo leímos, no es en vano que lo hayamos leído hoy. Tú nos trajiste a este lugar para preservación de vida eterna, Señor. Cumple tus planes en este nuevo año que comienza, Señor. Y en este momento, Señor, queremos bendecir a quienes nos escuchan en este momento, a quienes lo harán después en diferido con la bendición sacerdotal. Que el Eterno te bendiga y te preserve. Que el Eterno ilumine su rostro hacia ti y te otorgue gracia. Que el Eterno eleve su rostro hacia ti y ponga paz en ti. Y pondrá mi nombre sobre el pueblo de Israel y yo los bendeciré. Te lo pedimos, Señor, en el nombre maravilloso de tu Hijo Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Amén.